Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Soy cuenticiente. Hoy es un día muy especial porque quería presentaros mi primer libro de cuentos, que se titula Condominios. Está formado por 9 cuentos que pueden leerse por separado, o desde el principio al final, o la historia desde el final al principio. Entonces tiene esa versatilidad. El libro tiene como personaje principal a Pascualina Castañeda, que está inspirada en un personaje real y que yo he novelado de alguna manera y le he puesto un antes y un después, una vida, una muerte. ¿Por qué? Pues porque ha sido una especie de exorcismo. Este ser humano, este ser literario inspirado en un ser humano, pues la verdad es que resulta que es una persona un poco cotilla, muy cotilla, más que un poco más, muy cotilla. Y la verdad es que me ha dado bastantes escenas como para escribir. Y bueno, bastantes motivos como para escribir, a pesar de ser un personaje plano. De todas maneras, escribir este libro ha sido como una especie de exorcismo. Ya sabéis lo que pasa cuando una persona llama de alguna forma la atención para mal a vuestro alrededor, ¿no? Llega un momento en el que desearías o irte tú muy lejos o mandarla tú muy lejos a esa persona. Eso no suele pasar mucho. Claro Obligado, en una conferencia que dio y yo vi por internet hace tiempo, Claro Obligado es una gran cuentista, una gran escritora a la que yo admiro muchísimo, decía que la literatura podía servir bien para la venganza y que eso era muy terapéutico, y es cierto, ¿no? Es muy terapéutico. Y bueno, yo a partir de una escena escribí un cuento, una escena que me pasó, una historia que me pasó. Escribí un cuento porque me pareció muy gracioso enmarcarlo en un espacio de tiempo, en un porqué y un para qué, y a partir de ese cuento comenzó a surgir el personaje de Pascualina Castañeda, hembra de carácter, licenciada en cazapuertas y rellanos. Ahora está muy de moda con esto del confinamiento, eso de los policías de balcón. Bueno, pues esto, hay personas que como yo lo venimos sufriendo desde hace muchísimo tiempo. Y de ahí viene Pascualina Castañeda. Bien, pues el libro comienza por el final y termina por el principio. Os invito a que después de este vídeo escuchéis, veáis el resto de vídeos que van a hacer cada uno de ellos la lectura de cada uno de los cuentos, para que así se pueda presentar por internet. Ya cuando esté en papel, cuando la imprenta abra, se pueda hacer, pues lo imprimiré y se repartirá, se regalará, no sé. Realmente este libro nunca fue pensado para venderse. ¿Por qué? Porque no es ese mi principal, bueno, no es ese mi porqué. No es ese mi porqué. Siempre he creído que cuando una editorial te publica, entonces cuando ya eres escritor. Y la verdad es que después de tanto de conocer cosas y de ver cosas y de tener experiencias, pues me he dado cuenta de que esto no es así, no tiene por qué ser así. Tú no eres escritor porque no te hayan publicado. Y que se baje del burro y que se baje de los cuernos de la luna más de uno y más de una. Aquí hago una crítica, lo siento, sorry. Porque hay mucha gente que se creen que son escritores porque han publicado o le han publicado. Y no. Yo creía que la autopublicación era algo ignominioso, pero no es así, no es así. Y no es así, según mi experiencia, porque no todo lo que se publica por una editorial es bueno y no todo lo que se autopublica es bueno. O sea, quiero decir, no depende de eso, depende de la calidad de la persona que escribe, depende del trabajo, del amor, de la profesionalidad que se le ponga al asunto, del cuidado que se le ponga al asunto.
La calidad literaria depende de muchas cosas en este aspecto, ¿no? Y no de una editorial, no de una editorial, ni de un editor, lo siento. Doy lugar a los editores, a las editoriales. A mí no me han hecho caso. Yo, de todas maneras, solamente lo he enviado a 5 editoriales. No he querido enviarlo a más porque no me aburría muchísimo. Y he pensado, bueno, pues lo publico y se acabó. ¿Por qué? Lo de las editoriales fue principalmente porque para ahorrarme el dinero de la publicación, ¿no? No porque yo quisiese vender el libro, porque obviamente el mercado no está. A no ser que seas, pues no sé, un gran escritor que consagra como un Arturo Reverte, un Márquez, yo qué sé. Es muy difícil, ¿no? Entonces, vivir de la literatura. Entonces, dicho lo cual, uno dice y uno piensa, bueno, pues no sé, si una editorial vende algo, pues mira, pues se sostiene, ahí se mueven cosas, la cultura se mueve, hay dinero y todo esto. Pero no porque te vaya a solucionar nada vender los libros. Por supuesto que no. El que quiera escribir pensando que va a vivir de vender libros, que se baje contante del burro, ¿por qué no? Porque no es así. Entonces, bien, este libro nace con esa idea, ¿no? De si acaso cuando yo lo imprima, ya que sale de mi bolsillo, pues pedir una aportación, una colaboración al que quiera para los gastos de impresión, pero no porque yo quiera vender el libro. Además, no, ni quiero, ni puedo, ni me apetece vender el libro. Sí lo he cuidado mucho, tanto la semántica, la ortografía, la estructura, el argumento, los personajes, todas las correcciones son 1001, he corregido muchísimo. Y bueno, en fin, pues el personaje de Pascualina lleva mucho tiempo rondando por mi vida y mis amigos lo conocen. Y ya era hora de que saliese a la luz. Entonces, bueno, pues os lo presento aquí con este vídeo. No sé si habrá colaboración de otros compañeros míos que quieran aportar algo y decir algo en este momento, no lo sé. Pero bueno, yo doy las gracias a David Verdugo Abad, que ha sido mi maquetador, un gran y maravilloso maquetador que más quisieran muchos escritores y muchas editoriales tener. Quedaos con el nombre. A Raquel, que ha sido una persona que se ha interesado por ayudarme también y a la que le agradezco también muchísimo. A Clara, a mi hermana Clara, que me está ayudando con los vídeos. Y también, por supuesto, a mi queridísima amiga Marisa Duque, que ha sido la que me ha escrito el prólogo, un prólogo muy bien escrito. Marisa es una muy buena poeta, muy buena ensayista, escribe muy bien. Y desinteresadamente me ha escrito un prólogo precioso, que os lo leeré, o se leerá también. Y cuando tengáis el libro en papel, cuando tenga el libro en papel, pues lo podréis ver si queréis. No sé si me queda algo más en el tintero. Ya os he dicho la estructura del libro, cuál es el personaje, Pascualina Castañeda, las aventuras y desventuras de esta licenciada en rellanos. En rellanos y mentideros, es una licenciada en rellanos y mentideros, y trata también no solamente de esta persona, sino de este personaje, mejor dicho, sino de su entorno, su lugar donde vive, las personas que la rodean, las personas con las que vive. Por eso se titula Condominios, por este motivo, porque no solamente quería regalárosla de alguna forma yo a ella, a vosotros, sino también quería enseñaros todo lo que es de ella y todo lo que es de cada uno de los personajes que aparecen en la novela. Y bueno, sin más, quiero invitaros a escuchar el resto de vídeos. Creo que no se me queda nada en el tintero. He escrito aquí un pequeño guión, pero bueno... Sí decir que también, estoy aquí leyendo que había apuntado, existe un homenaje a Fernando Quiñones en la novela. En algún cuento que otro hay un homenaje a Fernando Quiñones. ¿Por qué? Porque Fernando Quiñones fue de alguna forma mi maestro en muchas cuestiones. Y he leído mucho a Quiñones, me considero quiñonera. Y quería hacerle un homenaje a Fernando Quiñones porque se lo merece. Porque es un escritor maravilloso,
de la segunda mitad del siglo XX, muchas veces olvidado en los libros de texto, incluso universitarios, y es un gran, gran escritor. Fue un gran, gran escritor, muy polifacético, escribió muchas cosas diferentes, tanto poesía como teatro, como ensayo, novela. Quiñones fue flamencólogo, quiero decir que se merece 1001 homenajes. Y en mi libro, en mi primer libro, he querido que esté presente Fernando Quiñones de alguna manera. Así que algunos de sus personajes se cuelan entre mis cuentos para ver si podéis vosotros saber. Seguramente enseguida, si sois lectores de Quiñones, sabréis qué cuentos, en qué cuentos están esos personajes. Creo que sin más me despido. Por supuesto, este libro está registrado en el registro de la propiedad intelectual. Falta por imprimir, por el motivo que ya sabéis, no se puede imprimir de momento, pero se imprimirá en cuanto todo esto pase. Y de momento pues os ofrezco las lecturas de este libro de Condominios, mi primer libro de cuentos, donde por ahí veréis la portada diseñada por David Verdugo Abad, y la ilustración ha sido mía, pero la maquetación y el diseño de la portada de él. Así que sin más me despido. Soy Charo Bolaño Wilson, en las redes Cuenticiente, y os invito a leer mi primer libro de cuentos titulado Condominios. Chao, chao, y muchas gracias por escuchar. Amigos, antes de dar paso al prólogo, al vídeo del prólogo, quería volver a mencionaros su autoría. Lo ha escrito Marisa Duque, amiga mía, desinteresadamente, muy bien escrito, con mucho cariño, y a la que yo le agradeceré siempre, porque no siempre se tiene el regalo de un prólogo como este. La locución del mismo corresponde a Raquel Sánchez, que también es amiga mía, que se ofreció también desinteresadamente a hacerla, y que ha quedado precioso con esa voz suya, esa cadencia que le da, y a la que también estoy muy muy agradecida, porque ha hecho también un trabajo excelente. Las dos han hecho un trabajo excelente. Quería mencionar especialmente a Pablo Quiñones, que es hijo de Raquel, que ha sido el compilador de las imágenes que yo he ido dándole para ilustrar el prólogo. También se ha ofrecido desinteresadamente, ha hecho el montaje, y se lo agradezco muchísimo, porque entre los tres han hecho un trabajo maravilloso, del que estoy muy contenta. Las imágenes que veréis en el prólogo, me gustaría que estuvieseis atentos mientras que se escucha la voz de Raquel, porque son imágenes que hacen referencia a las historias del libro, a las historias que se cuentan en el libro, como por ejemplo como son las hormigas, la bugambilla, el foso, el borracho, el aldeano, no sé. Quería que atendieseis a eso, porque después vais a encontrar a esas imágenes en los cuentos de Condominios. Por último, antes de dar paso ya por fin, dar las gracias a todas las personas que me han apoyado una vez más, y en especial en el día de hoy, en el que estoy grabando esto, y vosotros ya lo veréis el día 23, pero el día de hoy quería dar las gracias especialmente a Olga de Valientes y Guerreras, y a Silvia de Valientes y Guerreras, a estas dos grandes mujeres que me han ayudado en el día de hoy y en días anteriores a tener el ánimo alto y a seguir grabando, a terminar estas ediciones de estos vídeos para presentar mi primer libro de cuentos, que para mí es muy importante. Espero vuestro apoyo, porque lo he hecho con el corazón, y dedicárselo a estas dos mujeres también, que me han ayudado muchísimo, y en especial Olga en el día de hoy. Ella sabe. Les quiero enviar un abrazo y un beso a todas estas personas que os he mencionado, y a todos los que me han apoyado en algún momento, no solamente para dar luz a este libro, sino también a las personas que anteriormente, cuando yo comencé en el taller de letras libres, me apoyaron, en el taller de letras libres de Chiclana, me apoyaron y creyeron en mí. Sin más, lanzo al mundo Condominios con todo el cariño y con todo el corazón. Espero que os guste mi primer libro de cuentos. Un abrazo a todos. Os dejo con el prólogo. Chao.
Condominios, de Charo Bolaño Wilson. Prólogo. Se concibe Condominios desde la fórmula cuentista que lleva implícita el goce por contar o fabular y desde el deseo de expresar dicha concepción mediante una perspectiva de coherencia literaria. De manera contundente, la escueta fuerza expresiva del título del libro captará la atención de los lectores en la primera toma de contacto con él, e inmediatamente quedarán atrapados en la implicación y complicidad que tendrá dada con la lectura progresiva de la historia narrada. Charo Bolaño Wilson nos brinda desde una generosidad acertadísima, partiendo de la significación etimológica de esta palabra y de su correspondiente sinónimo del término de copropiedad, su imperiosa necesidad e intencionalidad de hacer nuestro lo suyo, es decir, compartir su universo intimista con el nuestro propio. La estructura narrativa se hilvana con originalidad, desde la premisa intuitiva de su autora, en interpretar un final abierto, que en realidad es un principio dotado de la posibilidad de continuar narrando. La temática se desarrolla a lo largo de 8 relatos consecutivos que mantienen un hilo conductor espacial, el pueblo de Cortezón, que bien puede ser el eje protagonista de la narración y en el que se desenvuelve la acción narrativa. De forma lineal, en un tiempo aludido u omitido, se van sucediendo estos argumentos episódicos que confieren la forma de cuento o novela corta. Los límites entre uno y otro género son cuestionables y que finalmente concluyen con un desenlace sorprendente, el configurador de la razón de todo lo relatado y que expresamente mantendré velado en este prólogo, con el fin de que sea descifrado por cada lector. Coexiste una dualidad en la naturaleza de los episodios relatados. Unos son de carácter realista y otros de carácter fantástico, en una sincronía armoniosa entre la realidad y la invención, de la mano magistral de su autora, que conjuga en simbiosis perfecta lo acontecido y lo inventado. Una cosmovisión personalísima de Charo Bolaño Wilson que recrea a través de imágenes y descripciones repletas de simbología, una ficción artística a la par que una consecución de hechos reales. Sin duda, Condominios se gesta en el embrión del terreno que se adentra en lo que se denomina una literatura personal, nutrida por la experiencia vital de quien escribe y sustentada en la evocación de ambientes, sucesos y personas conocidas, tanto o más que en la recreación de historias y personajes fecundados en la ficción. Dicho de otra manera, lo que vendría a ser un ejercicio meticuloso entre la literatura y la metaliteratura, en el que el texto se torna autoconsciente y difumina las fronteras entre la ficción y la realidad. En esa búsqueda exhaustiva del placer literario transita nuestra escritora, que contando con un portentoso material imaginativo con el que relatar y en plenitud de facultades alquimistas, se nos muestra como una hedonista imaginativa, capaz de dar rienda suelta a una cuantiosa galería de personajes secundarios. Sería muy excesivo para el prólogo detenerme en los detalles de cada uno de ellos. Traslado esta tarea al lector, que se deleitará con el reconocimiento de los mismos, que confabulan la trama argumentativa. Personajes sui generis con un halo de decadencia, de exhibicionismo y con un destino de inevitable fatalidad, en semejanza a los protagonistas de las fábulas mitológicas clásicas que estaban abocados a aceptar una fatídica e ineludible desventura predestinada. Alrededor de ellos gira la presencia, no siempre explícita, del personaje central del libro, de clara vocación literaria, que es Pascualina Castañeda, omnipresente y detonante crucial en el que se fundamenta la totalidad narrativa. Terminará por encandilar al lector y se ganará su condescendencia. Junto a ella aparece la figura anodina de su esposo Antonio Situno y los progenitores de Pascualina, Pibito Povea y Sebastiana,
que contribuyen a la invención literaria. Es importante resaltar la función del personaje de Marion, entendido como el antagonista de Pascualina, del que se pueden deducir algunos rasgos autobiográficos, en cuanto que es el único que se permite la licencia de experimentar su libre albedrío, transgredir las normas establecidas y respirar fuera de la atmósfera asfixiante que para el resto de los personajes y para la misma Pascualina representa el barrio de Cortezón. La remembranza de este personaje antagónico se describe en el episodio de los seres reunidos, un pasaje cargado de sensualidad arrolladora y erotismo irreverente, en el que Marion encuentra su cobijo particular que le permitirá olvidarse de los prejuicios del mundo. Tan insignificantemente enuncia: la oscuridad nunca había irradiado tanta luz para ella. Aquellos seres invisibles eran algo único, una verdad mostrada en lo escondido. La narración se adereza con fragmentos descriptivos de certera intensidad metafórica y prosa poética, como en el episodio de La tarde vivía tras el devenir de las hormigas, que relata el panorama tedioso del barrio, la idiosincrasia de los distintos personajes que en él habitan y los acontecimientos e incidentes en los que se enredan. En el episodio del foso, la descripción toma tintes más tenebrosos. Entre sombras y luces se desvanece una quinta esencia mágica que nos introduce de lleno en el relato fantástico. Expresado así: el embudo de agua gira y se estrecha, cae hacia el centro de la tierra, helicoidal, incesante. Protege a los habitantes de Cortezón de cualquier novedad del mundo. El mismo foso que embulle a Pascualina y que nos anticipa, a ritmo de suspense, el secreto que esconde. El foso en clave temática y figurativa que aglutina la pesadumbre de la vida en su auténtica razón existencial. No faltan capítulos en los que su autora hace gala de un afinado e irónico sentido del humor, concretamente en El billete de 5 euros, en el que se propician lances de complicidad cotidiana y disparatada, al tiempo que se traza el retrato de la conocida por algunos como la Pascuala, hembra de carácter, poseedora de la licenciatura en casapuertas y mentideros. Mediante una visión audaz y vitalista, Charo Bolaño Wilson aborda con un simbolismo extraordinario una realidad aplastante, en la dicotomía entre la realidad y la fantasía, entre el cuento realista y el cuento fantástico que unifica la praxis narrativa de su autora, que puede designarse de realismo mágico. Simbología precisa e impactante que recae en el foso que circunda al pueblo, ambos en relación indisoluble. El foso y el pueblo, un redondel perfecto. Literalmente se reseña en el episodio de Desde lo alto, la balsa de agua que separa o protegía a Cortezón del mundo. El símbolo del agua encarna la vida, energía significativa de renovación y de transformación. Adquiere en el texto un sentido contrapuesto, en una dual connotación negativa-positiva. La balsa de agua libera de la incertidumbre o de los peligros ante lo desconocido, pero oprime y condena a sus habitantes al ostracismo y a la incomunicación con el exterior. En el foso, quizás, el justiciero que provoca tanta desidia y esclaviza al pueblo sometido a sus míseras vidas. En este punto trata su autora un leitmotiv que reflexiona sin adoctrinamiento alguno y sin emitir juicios preconcebidos. Es la indagación en el comportamiento misterioso que se observa en la conducta humana. La habilidad depurada de Charo Bolaño Wilson es sumergir al lector en un mundo multidisciplinar, de apariencia medieval, renacentista y barroco, en el que el concepto de lo estrictamente literario trasciende al plano de lo extraordinario, ante los sucesos creíbles e increíbles que se novelan en condominios. Todo ello engendrado con mimo y clímax ascendente hacia el ámbito de lo oculto y lo esotérico, en conexión con la voz persuasiva de su autora, que se manifiesta con palabras desnudas y sin falacias,
desde donde, en condición sine qua non, se caracteriza y materializa su cautivadora escritura. Los relatos poseen una espontaneidad de estilo definido con la alternativa de un lenguaje efectivo y apropiado para la voz narradora de los sucesos y otro lenguaje ágil y popular por medio de diálogos que expone el sentir y la actuación de los personajes dentro del círculo tóxico en el que se mueven. El relato va más allá de reflejar un costumbrismo localista al uso, ya que profundiza en la introspección pormenorizada de los personajes con el propósito de generar una complicidad casi fetichista con el lector, a modo de confidencias o de monólogo interior. Una narración vivaz y seductora que se apoya en la elegancia de su autora en la elección de un lenguaje arcaizante. Tales vocablos imprimen expresividad al texto. Por otra parte, la intensidad y la brevedad caracterizan, según la crítica, al género del cuento, definición en la que incluyo a Condominios, cuya concentración de intensidad estará marcada por Pascualina Castañeda, en su menester concienzudo de contarse y entregarse al lector. Subyacen atisbos de ello en el último episodio del libro, titulado Pascualina, una y trina, en el que se desvela su origen e identidad. Dejasen en su ser inconforme con la vida tan descomunal gusto por los secretos ajenos, el chismorreo y el espionaje de rellanos. Condominios ofrece a los lectores la privilegiada oportunidad de asomarse desde la cercanía al orbe creativo personal de Charo Bolaño Wilson y de contemplar desde ahí su mundo, un mundo exuberante en riqueza inventiva, en guiños cómplices y referencias documentadas, en elementos fantásticos que salpican la narración con la voluntad de profundizar en la realidad a través de lo mágico que hay en ella. Invita este libro a experimentar la vivencia gratificante que proporciona su lectura y a descubrir otras dimensiones sensoriales o perceptivas en las que la imaginación es la divinidad absoluta a la que debemos rendir culto. Disfrutemos de este viaje literario de luz y de libertad que nos obsequia su autora y atesoremos en nuestra memoria su creación, que no nos dejará indiferentes. Quiero concluir este prólogo confesando la satisfacción que me ha deparado escribirlo y agradeciendo a Charo Bolaño Wilson la confianza que me profesa, concediéndome tan hermosa encomienda. Solo me resta sugerirles que se dejen hechizar por la belleza literaria en su esencia. Es fascinante en sí misma. Testimonio de ello, una de las infinitas frases evocadoras que viven en las páginas de Condominios. Eran los esteros de Cortezón un lugar para el recuerdo. Marisa Duque.